Verso 15 en adelante de Marcos dice la palabra: a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Y les dijo, hablando de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere habla de fe, y fuera bautizado habla de obediencia. El que creyere y fuera bautizado será salvo. De nada sirve si cree si no se bautiza. Amén, hermano. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Diga conmigo, ¿qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios, primer señal. Hablarán nuevas lenguas, segunda señal. Tomarán en las manos serpientes, tercera señal. Y si bebieren cosa mortífera, o sea, brujería, veneno, cuarta señal, no les hará daño. Quinta señal: sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán a su nombre. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, aunque ya no estaba presente, pero por el Espíritu Santo les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Si ya no quieren congregarse, porque perdieron el fundamento, porque perdieron el ánimo, perdieron la fe, perdieron la visión, perdieron el objetivo. Entonces, ¿cómo queda esa palabra? ¿Cómo queda ese mensaje? ¿Cómo queda ese evangelio? ¿Cómo queda esa actitud? ¿Se vuelve? ¿Cómo se vuelve? Ya no se vuelve ¿cómo? ¿Cómo se vuelve? Se vuelve costumbre. Y la palabra dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que la costumbre es que un resultado de haber dejado el gozo. Pregúntele que está a su lado si usted anda aquí hoy por costumbre. Amén, hermano. ¿Verdad que la pregunta está difícil? Pero más difícil está la respuesta. Amén. Pero si usted anda por costumbre, debería ser sincero, no reírse o agachar la cabeza. ¿Verdad? Amén. ¿Sabe que hacer las cosas por costumbre ya no, hermano? Los que tienen buena memoria, los que vienen al culto con propósito, a eso les pregunto. No los que tomaron nota, porque yo sé que lo toman también, pero es importante. No, yo no quiero que lea. Quiero que en su mente, esos que vienen al culto con propósito, ¿cómo se llamó el tema anterior? Amén, hermano. ¿Cómo se llamó el tema anterior? La confesión. ¿Se da cuenta? Los que vienen al culto con propósito. La confesión. Amén. La confesión me saca los trapos al sol. ¿Cómo se llamó? El último tema, la confesión restaura lo que se rompió, ¿verdad? La comunión rota. ¿Cuántos en ese culto restauramos la comunión con Dios? ¿Y cuántos la volvieron a romper este fin de semana? Porque muchos creo que nos reconciliamos ese culto, ¿verdad? Porque teníamos rota la comunión con Dios. Pero ¿cuántos la volvieron a romper después de que llegaron a la casa? ¿Qué es romper la comunión con Dios? Es hacer lo que a Él no le agrada. Amén. Amén, hermano. Hay un dicho común que dice que tanto va el cántaro al agua, al río. ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? Que al final se quiebra, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua, dice, que al final se quiebra. ¿Verdad que sí? Pero cuando la comunión está rota, hola, ¿qué tal? Y hasta ahí, porque está rota. Amén. ¿Cuántos mantienen la comunión con Dios estable entonces? ¿Qué señal quisiéramos ver en la iglesia? ¿Qué señal quisiéramos ver en la iglesia algún día? No en su casa, no, aquí en la iglesia, martes o viernes. ¿Qué señal quisiéramos ver? ¿Ya la pensó? Amén. Para que los cultos estén buenos, ¿qué tiene que hacer usted entonces? Venir al culto mentalizado de que viene con un propósito. Amén. Amén, a su nombre. El tema de hoy se llama, si usted lo quiere grabar, anotar, escribir, la confesión de la palabra de Dios. Entonces, la confesión de la palabra de Dios edifica la fe. Usted dirá, ¿por qué solo de fe se trata los últimos mensajes? Algún día usted va a tener la respuesta.
y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen ustedes que Cristo existe y que está en el cielo? ¿En qué mente puede caber eso? Que Cristo está vivo y que está en el cielo, ¿en qué mente puede caber eso? ¿Ya se puso a pensar usted eso? ¿Por qué creo yo que Cristo está en el cielo? ¿Qué mente tiene usted entonces? Solo en la mente de quién puede caber eso, que Cristo está vivo y que está en el cielo. ¿En qué flota en el cielo allá arriba? ¿Será que tiene un misil allá arriba? ¿Un cohete de varas para que lo sostenga? Y que le cambia pólvora cada rato. ¿Cómo es que está allá arriba en el cielo Jesús? ¿Cómo que se fue para arriba si no hubo quien lo subiese? No un misil que lo llevara, no, la NASA no estaba activada para que lo mandara para arriba. ¿Cómo puede creer usted eso? ¿En qué mente cabe eso? Que un hombre está allá arriba. ¿Cuántos creen eso? La mayoría ya no está muy seguro, ¿se da cuenta? Amén. Es de fácil decir, yo creo que Cristo está vivo, que está arriba. Es fácil decirlo, pero si se pone a analizar la realidad, ¿cómo es posible eso? Le aseguro que su fe fallaría. Trate usted de para arriba ahorita, o por lo menos se va al techo y láncese para abajo, a ver si agarras para arriba en vez de para abajo. Le aseguro que no va a agarrar para arriba. Peor si anda cargada de pecado, va a hacer hoyo en el suelo. ¿Cómo es posible que un hombre se levante solo y esté allá arriba? ¿Cómo se sostiene allá? ¿Ya se ha puesto a pensar usted eso? Porque el ateo piensa así, el incrédulo piensa así. ¿Cómo es posible que un hombre de carne y hueso se haya levantado solo y que esté allá arriba? ¿En qué mente cabe eso? Amén. ¿Sabe que en los países europeos, la mayoría de los países de primer mundo no creen esto? Porque esa gente, la mayoría son estudiados. Y es 100% ilógico que un cuerpo humano flote. Porque la ciencia dice que la inercia que detiene la Tierra sobre su eje que gira 24 horas sobre el Sol y 365, ¿verdad? En 365 días una vuelta al Sol, no permite que algo natural pueda flotar, excepto si está allá fuera de la atmósfera, muchos kilómetros arriba, puede flotar en el espacio por sí solo. Pero la mente humana, los científicos, la ciencia dice que ninguna cosa natural o ser humano puede flotar por sí mismo, porque si se levanta, desciende, porque la inercia, la fuerza atrae a la tierra, lo que sube lo atrae para abajo. Esa es la ley que Dios le puso a la tierra, para que el planeta Tierra no ande vagando en el universo. Eso no es casualidad, de que la tierra, hermano, gire sobre sí misma y a la vez vaya a ver alrededor del sol. Amén. Eso no es natural, eso no es algo por casualidad. Esa es la ley que Dios le puso a la tierra. Amén. Ahora, ¿cómo es posible que un cuerpo humano salga de esta atmósfera sin que la NASA lo impulse? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué usted piensa un día ir al cielo? ¿Será que va a volar para arriba? ¿Y cómo va a volar? Si la ciencia dice que nada puede levantarse por sí solo. Pero ¿cree usted que algún día vamos a volar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amén. Amén. Dios es un Dios que tiene poder, pero que ese poder de Dios está oculto a la mente del científico. Está oculto ese poder a la mente de la ciencia humana. Amén. A su nombre. Entonces, si Jesús se levantó, diga: yo también me puedo levantar. Porque no me voy a levantar en mi nombre, ni en mi fuerza, ni en mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Amén, hermano. ¿Sabe? Si Jesús caminó sobre las aguas, es porque Él tiene el poder de
flotar en el aire, también de flotar sobre las aguas. Amén. Si Jesús tiene ese poder, diga yo lo tengo también. Lo que pasa, diga, es que me cuesta creerlo. Pero usted tiene ese poder también. Amén. Hay una alabanza que dice: el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. No es de yeso, no es de palo, y se compra con dinero. Amén. Amén, hermano. Entonces, si nuestro evangelio no es humano, no es natural, sino sobrenatural, lo sobrenatural trabaja por medio de la fe. ¿Y cómo funciona la fe? Por lo que yo digo. La fe funciona por lo que yo hablo. La fe funciona por lo que yo expreso. Y lo que hablo, lo que digo, lo que expreso, tiene que tener fundamento en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Lo que nosotros hablemos tiene que ser lo mismo que está escrito. Amén, hermano. Yo me pregunto por qué hay tantas versiones de la Biblia, de la misma Biblia. Está la Biblia al día, la Biblia Reina Valera, está tantas versiones de la Biblia. Y si usted las lee, las compara, todo dice de una manera diferente, pero en resumidas cuentas todo significa lo mismo, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, aquel versículo de San Juan 3:16 en la revisión Reina Valera 1960 y 69 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos se saben ese texto? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las otras versiones dicen: porque fue tanto el amor que Dios le trajo al mundo, que entregó a su único Hijo, para que toda aquella persona que crea en Jesús no se vaya al infierno, oiga, sino que agarre para el cielo. ¿Verdad? En el cielo esa es la vida eterna. Entonces todas las versiones tienen diferentes maneras de explicar, pero al fin y al cabo quieren decir lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es la fe. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del campesino cuando pidió el Espíritu Santo? ¿Cómo dijo el licenciado? ¿Cómo oró el licenciado pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo? Oh Señor, tú que eres dueño de la vida, desciende sobre mí esos ríos de agua viva, que me inunde ese río como una fuente inagotable sobre mí. Aquel hombre prudente, sabio, elocuente de hablar, estaba pidiendo de una manera como él hablaba. Pero ¿cómo pidió el campesino el derramamiento del Espíritu Santo? Dijo: no puedo hablar así, pero entendió que el bautismo del Espíritu Santo es como ríos de agua viva. ¿Qué es lo que importa? El cómo usted lo entienda. ¿Qué es lo que importa? Cómo usted lo interprete. ¿Y qué dijo entonces? Levantó sus manos, agachó su cabeza y con humildad y sinceridad dijo: Señor, chorréamelo a yo. Inmediatamente empezó a hablar en lenguas aquel campesino. Aleluya. ¿Qué pasa entonces? A su nombre. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Lo que digamos, no importa cómo lo digamos, con Z, con S, con C o con K. Lo importante es que lo digamos con entendimiento, que lo digamos con fundamento. Amén. Amén. Amén, hermano. A su nombre. Por ejemplo, si oramos por un enfermo y el enfermo no sabemos qué es lo que tiene, ¿qué tenemos que hacer para que el enfermo se sane? Si algún día usted quisiera usar el don de sanidad, ¿qué debería hacer usted? De lo que yo diga. El tema se llama la confesión de la palabra de Dios edifica la fe. Un consejo mío usted le puede ayudar, pero no le va a edificar la fe. Lo que le edifica la fe es que yo le hable de la palabra de Dios. Amén. Porque la fe no solo está basada, fundamentada en el ayuno y la oración. La fe está fundamentada en lo que usted meta en sus 5 sentidos, la información que le da a su mente.
Amén. Amén, hermano. A su nombre. Por ejemplo, el año pasado, los que están recibiendo clases para bautismo, llegamos a estudiar un tema: cómo se forma un niño, cómo entra el ADN del papá y la mamá en un niño. Y profundizamos eso. No sé si los hermanos se acuerdan de eso. Ahora bien, cuando a mí alguien me dice: pastor, ore por mí, una mujer embarazada, porque tengo mi hijo, el niño, lo que sea, atravesado o sentado, lo que pienso yo primero: está sentado un poquito aragán. Y si está atravesado es porque de seguro la mamá es atravesada, o el papá. No, tampoco, ¿verdad? A su nombre. Y todo lo que respira. No. ¿Por qué sé cómo orar para que un bebé que está atravesado o sentado se enderece y ubique la posición correcta? No solo porque tengo fe, sino porque tengo conocimiento cómo tiene que hacerse. O sea que no solo es mandar la palabra a lo loco. Yo siempre le he dicho a usted: un enfermo nunca solo se le dice sanate, sanate. Nunca solo se le dice eso. A un enfermo se le escudriña, como cuando usted va al médico. Primero pasa por la muchacha que le pesa allá. ¿A cuánto pesa? 350. Le pone la inyección, la jeringa, la pastilla, la aspirina. Le miden el expediente, ahí lo pasan para el médico. Y si el médico no está seguro, lo manda ¿a qué? A hacer ultrasonido. Cuando usted le toque orar por un enfermo, tenga paciencia. No suele mandar palabras a diestra y a siniestra a lo loco. Usted tiene que tener sentido común de lo que va a hacer, no solo orar con fe. Bueno, si ya no aprendió aquí, ¿quién le va a enseñar esto? En otro lugar solo le enseñan a diezmar a la iglesia. Amén. Pero usted dirá: pero como yo no quiero orar por enfermos, no me interesa el tema esta noche. Quizás nunca oras por nadie, pero algún día te vas a enfermar. Para ti mismo te va a servir. O sea que de una u otra le conviene escuchar atentamente hoy. Hay que saber, antes de orar con profundidad, tener conocimiento para que la fe funcione. La fe sin conocimiento es vacía, es sin sentido. Mucha gente dice: voy a ayunar 3 días en seco para orar por el enfermo. Igual van y no se sana. ¿Por qué? Porque van cargados de fe, pero no saben qué es lo que tiene, ni cómo hacerlo. Amén. ¿Cuándo están entendiendo algo hoy? La confesión, entonces, ¿qué es lo que ayuda a la confesión? ¿Qué es lo que hace la confesión de la palabra de Dios? Edifica la fe suya y del que está orando. Amén. Por ejemplo, no estamos orando por un enfermo. Supongamos que vamos a orar por una persona pecadora. ¿Interesa a usted? ¿Le va a ayudar? ¿O solo para pasar el rato? Amén. Maestro, ¿y entonces? Moisés dice que la apedreemos. Esta mujer huele a pecado. Todavía huele a 7 machos. Trae el olor masculino encima. Y Jesús dice que se agachó a escribir con el dedo y no le sacaban paso a Jesús. Y cuando lo volvieron a preguntar, pues Jesús se puso de pie. ¿Y qué le contestó Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra sobre esta mujer que era en adulterio. ¿Cómo es la cosa? Ay, mamá. Ahí nomás dejaron aquel bulto de piedra. En vez de llevarlas a la basura, las dejaron aquí, puño de piedras en el templo. Se fueron desde los postreros hasta los primeros, dice, y nadie la apedreó. Aquella mujer quedó. Jesús se levantó y le preguntó: mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? Ninguno te acusó. Ninguno, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más, le dijo.
Si algún día a usted le toca orar por una mujer pecadora que está en adulterio o un hombre que está en adulterio, nunca lo voy a acusar a usted, a decirle tan vieja y no deja la mala maña, a decirle tan viejo rabo verde y no se compone. Porque cuando usted encuentra una mujer en adulterio o se da cuenta que a un hermano está en adulterio, lo primero que hacen es: Señor, voy a ayunar 3 días y 3 noches para que le mandes látigo y disciplina. Si algún día le toca orar a usted por una persona con esos defectos, debilidades carnales, vaya como Jesús fue. Cítele la palabra. Porque si esa persona está ahí es por algo. Si está en ese error del adulterio es por algo que está en esa debilidad. Vaya y haga como Jesús, cítele la palabra. Porque la palabra en labio de una persona que tiene compasión por el pecador, en el nombre de Jesús, lleno de fe, puede edificar no solo tu fe, sino la fe del que está necesitando una palabra de aliento. Porque la fe no solo debe ser del que ora, sino del que recibe la oración. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Por ejemplo, ¿cómo puede estimular yo la fe de una persona que tiene cáncer? ¿Cómo? ¿Cómo puedo usted y yo estimular la fe de una persona que tiene cáncer? ¿Cómo? 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 Primero hay que dialogar. Primero hay que hablar, primero hay que platicar. Tomar cafecito. Si hay fresco de tamarindo también. Si hay un sándwich, pues páselo. Porque la plática va a ser bastante. Si hay chicles, pues hay que mascar. Amén. Y decirle: ¿sabe? Yo sé, según la palabra de Dios, siempre el cáncer es una semilla de maldición. O lo inició usted, o lo inició su mamá, o su papá, o su abuelo, o su abuela. Pero el cáncer, por lo general, según el mundo espiritual en la Biblia, viene de una maldición generacional. ¿Y sabe qué es el cáncer? Es un mal espíritu. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes, o sí o no? Sépalo. Sepa que el cáncer es un mal espíritu. Porque hoy lo operan de un lugar, sellan el lugar y al rato aparece en otro lugar. Operan en un lugar y brota en otro lugar. Porque eso no es natural, eso nace de un mal espíritu. ¿Y basado en qué? En una cadena de maldición. Si yo como cristiano conozco de esos principios y le aplico Marcos 16:15 y le aplico Lucas 10:19, Mateo 18:18, Apocalipsis 21:1, ¿qué va a pasar con el enfermo? No he empezado a orar cuando ese enfermo va a decir: pastor, ya no siento el dolor. No he empezado a orar quizá cuando el enfermo va a empezar a decir: siento algo que me está quemando dentro de mí. ¿Qué es eso? El poder de la palabra citado antes de orar. Amén. Que la iglesia, el pueblo de Dios últimamente ha dejado de creer en Dios y las señales sobrenaturales del evangelio ya no se miran. ¿Cree usted que la iglesia que va a ser arrebatada al cielo debería tener señales en los últimos días? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Son las 7:90. Contéstenme. ¿Por qué? Puro poder. Contéstenme con fundamentos si es una enfermedad, o contéstenme con fundamentos si es un mal espíritu del coronavirus. A esta altura ustedes deberían de saber. ¿Qué es? Porque si le toca a usted algún día orar por una persona así, ¿cómo va a orar si no sabe qué es? ¿Qué es? Aquí está la hermana Yamin, que es, ¿verdad? Experta en química, allí en ciencia de la medicina. ¿Será una enfermedad entonces? Si lo normal fue el coronavirus y ahora se convirtió en cepa, ¿qué es entonces? Diga usted cepa, a ver entonces.
Les manda Yami, creo que lo atacaría por ambos lados, ¿verdad? Con la inyección y con la oración. Pero usted que no es enfermera ni doctor, ¿cómo lo atacaría usted? Con un trago de manzanilla, va a decir usted, que me queme la nariz. No, ¿cómo lo atacaría usted? Ahorita no está del cáncer de moda ni el SIDA. Ahorita está de moda el coronavirus. Y ahora es cepa ya. Después va a ser a ver qué cepa. La confesión es el modo que la fe tiene de expresarse a sí misma. La confesión de la fe crea realidad. ¿Qué es el medio que tiene la fe para darse a conocer? Es lo que decimos. A su nombre. ¿Cómo va a usar la fe usted de ahora en adelante? ¿Cómo va a usar la fe de ahora en adelante? Con conocimiento. Cuando usted diga, yo soy de fe, antes, iglesia, de que usted se llene de fe, llénese de conocimiento. Dicen, ese hombre es de fe, esa mujer es de fe. ¿De qué sirve que sea de fe si no tiene conocimiento? Dios, para hacer el mundo, tuvo que usar la ciencia. Para hacer el ser humano, Dios usó la ciencia. No le puso un ojo en la espalda y un ojo adelante. Todo lo dejó bien coordinado. Amén. Así que la fe también tiene que ir acompañada de conocimiento. Entonces lo estoy llevando a un nivel mejor. Si usted quiere crecer en fe, primero crezca en conocimiento. Lea la Biblia. Infórmese. Amén. Llénese de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios. Y luego busque el rostro del Señor en oración. Búsquelo a través de la Biblia. Y su fe va a ser muy, muy, muy edificada.